Hoy estamos de vuelta para un nuevo episodio, el cual sé que muchos de ustedes se sentirá identificado, ya que a todos nos pasa el hecho de mantenernos atrapados en nuestra mente. Y hay bucles que se generan que normalmente no vemos y eso hace que permanezcamos allí incluso años. Entonces, en esos momentos en los que creemos que estamos viviendo un problema, cuando en realidad llevamos horas, días y sí años alrededor de este mismo pensamiento, pues no sabemos que estamos metidos dentro de un bucle. O quizás sí, pero no sabemos cómo es que se origina. Entonces hoy vamos a hablar de este tema para dejarlo lo más claro posible y así puedes reflexionar sobre ello. Bien, la mente vuelve una y otra vez al mismo lugar, a una conversación que ya terminó o a una decisión que ya tomaste. Y precisamente esto nos lleva también a pensar en las cosas que podrían ocurrir y que ni siquiera existen, aunque todavía no hayan ocurrido, ciertamente. Mientras tanto, bueno, tu vida sigue sucediendo afuera como cosa normal, pero tú permaneces dentro de una escena que tu mente continúa reproduciendo una y otra vez. Esos son los bucles. Es uno de los bucles mentales en los que podemos quedar atrapados y lo interesante es que muchas veces no nos damos cuenta, porque pensar mucho puede sentirse como estar haciendo algo, pues analizar, revisar, anticipar, buscar explicaciones, imaginar conversaciones, que a todos nos pasa, ¿verdad? O reconstruir acontecimientos, más que todas nosotras las mujeres. Nos sucede mucho esto de darle vueltas a la mente una y otra vez. Y sí, todo esto puede causar una sensación en la que estamos intentando resolver nuestra vida, los problemas, lo que nos sucede. Entonces aquí es importante ver esta diferencia que en que una cosa es reflexionar y otra, muy diferente, es quedarnos atrapados en la repetición mental. ¿Ok? Reflexionar siempre nos va a acercar a la comprensión, mientras que cuando estamos en bucle, este nos devuelve siempre a un mismo punto y nos desgasta. Vamos a imaginar un caso real. Bueno, un caso pues, que nos puede suceder a cualquiera. Una mujer que recibe un mensaje de alguien importante para ella y en el momento que le dicen, tenemos que hablar. Esa es una frase bastante particular en la que empieza la mente a dar vueltas. Entonces podría empezar a crear esa película mental como, ¿qué habrá pasado? Seguro está molesto. ¿Habré hecho algo mal? ¿Será que me va a terminar? ¿Y si me dice algo que no quiero escuchar? Y lo mismo le pasa a los hombres, claro que ellos no piensan tanto así como el bucle que se genera en la mentecita de las mujeres, pero de igual manera también puede estar allí generando esa repetición de la situación de qué va a pasar. Entonces allí se comienzan a construir escenarios. Después se recuerda la conversación de hace 3 semanas, luego se interpreta una expresión de esa persona que tuvo el día de ayer, o después se revisa el mensaje nuevamente. Se lee 5 veces, se buscan señales, se siente angustia, uno tiende a distraerse en lo que está haciendo en el día a día, pero se vuelve al mismo pensamiento. Entonces, claro, uno busca tranquilizarse y bueno, pues para hacerlo se vuelve a analizar, que ahí es donde podemos darnos cuenta de que se está operando dentro del bucle. Entonces, si se está viviendo esas conversaciones imaginarias, estas se reviven una y otra vez y bueno, esto ya saben que la mente hace las cosas grandes, las multiplica y cuando es negativo, pues pasa lo mismo, porque no diferencia entre lo positivo y lo negativo, simplemente es información. Y ahí es donde estamos dentro del bucle. Y algo muy humano es que la mente muchas veces intenta protegernos precisamente de aquello que nos genera incertidumbre y el problema es que puede hacerlo de una manera que ya nos agota. Cuando no tenemos una respuesta, pues la mente intenta fabricarla, sí o sí. Cuando no tiene el control, va a intentar analizar. O cuando se siente amenazada, pues intenta anticiparse ante lo que va a suceder. Y así, pues, como a todos nos pasa, podemos terminar utilizando nuestra capacidad mental para intentar obtener una certeza que la vida todavía no puede darnos. Por eso hay personas que no descansan aunque estén acostadas. El cuerpo está en la cama, pero la mente sigue trabajando y cuestionándose internamente qué debía haber hecho, qué hice mal, de qué me arrepiento, por qué esa persona me trató así, qué va a pasar mañana, porque siempre me pasa esto. Y eso ya es una perspectiva interna desde el victimismo, aunque no lo veas así, pues se está operando desde esa percepción. Y aquí, bueno, precisamente, la pregunta cambia, la escena cambia un poco, pero el movimiento interno es el mismo. Volver, revisar, interpretar, anticipar y volver a empezar. Y hay algo más profundo aún, que no todos los bucles son exclusivamente mentales, sino que también son emocionales. Y a veces estos se mezclan, ¿ok? Porque una emoción que no ha sido comprendida puede convertirse en un estado repetitivo. Por ejemplo, alguien que siente rechazo automáticamente aparece la sensación de no soy suficiente. Sensación, ¿ok?
¿ok? Porque esto no es como que llega la palabra, no soy suficiente, no, es la sensación. Y esa sensación activa el miedo. El miedo provoca la necesidad de aprobación. La persona busca señales de aceptación. Si no las encuentra, entonces interpreta distancia como rechazo. Y el rechazo vuelve a activar la herida de no soy suficiente. Y ven cómo el círculo continúa, ese bucle, operando con una sensación, pensamiento, emoción, escena. Bueno, esto pues no necesariamente porque la realidad esté repitiendo el mismo acontecimiento, sino porque internamente estamos interpretando nuevas experiencias desde una historia antigua, o sea, operando en el presente desde el pasado, desde las experiencias pasadas. Y esto es especialmente importante cuando hablamos de conciencia, porque salir de un bucle no significa obligarnos a pensar positivo. Tampoco significa decirnos ya esto está resuelto o ya suéltalo, mientras que por dentro estamos completamente desbordados. La conciencia comienza cuando uno puede observar lo que está sucediendo sin convertirse, sin identificarse completamente con ello. Podríamos verlo así. Estoy teniendo el pensamiento que todo va a salir mal, en lugar de creer que todo va a salir mal. Fíjense que es como estoy teniendo un pensamiento, más no soy el pensamiento, más no me siento o que va a salir mal las cosas, sino me doy cuenta de que es un pensamiento. Parece una diferencia pequeña, pero psicológicamente abre un espacio enorme en la autoobservación, el conocerse. Porque una cosa es tener un pensamiento y otra cosa es vivir dentro de él como si fuese una verdad absoluta. ¿Notan la diferencia? Esto también ocurre en las emociones. Como cuando no puede decir, yo escucho mucho que las personas dicen, no, es que mi ansiedad, y siempre lo digo, no, porque mi ansiedad, no es tu ansiedad, es la ansiedad, está fuera de ti. Entonces aquí uno puede hacer la reflexión, no soy mi ansiedad, sino que estoy experimentando ansiedad. No soy este miedo, sino que estoy atravesando este miedo. No soy esta tristeza, sino que hay tristeza presente en mí. ¿Ven la diferencia? Esa es la neurolingüística de cómo hacemos que el cuerpo también sienta lo que estamos interpretando. Porque aquí cuando empezamos a utilizar este lenguaje recuperamos una pequeña distancia interna y desde esa distancia podemos comenzar a elegir. La mente necesita movimiento, pero no siempre necesita más pensamiento. A veces lo que requiere es una experiencia diferente. Voy a poner otro ejemplo y les voy a dejar ejercicio también. Una mujer puede pasar 3 horas pensando en una conversación que tuvo con su pareja. Durante esas 3 horas intenta descubrir qué quiso decir él, qué quiso decir ella, qué hubiese sucedido si hubiera respondido diferente. Recuerden que los hubieras no existen. Solo son conjeturas de la mente porque eso no existe. Ya sucedió, ya sucedió. O de qué podría pasar después. Y ahí es la anticipación. ¿Ven cómo funciona esto? Al final de esas 3 horas no tiene ninguna información nueva, solo tiene más cansancio. Entonces aquí es donde puede preguntarse, ¿estoy resolviendo algo o estoy repitiendo algo? Esta pregunta va a ayudar mucho en estos casos, porque muchas veces el momento en el que dejamos de alimentar el bucle no es cuando encontramos la respuesta perfecta, sino cuando reconocemos que seguir pensando ya no está produciendo comprensión. Y aquí te dejo este ejercicio, que la próxima vez que notes que estás atrapado en un pensamiento repetitivo, detente por un momento y ponte a escribir. Escribe estas 3 frases y te das tus respuestas. Mira que te voy a dar con todo y ejemplo. Primero, pregunta, escribes, ¿qué ocurrió realmente? Allí podrías describir, mi pareja no respondió durante 4 horas. Eso es lo que realmente ocurrió, ¿cierto? Segundo, ¿qué estoy intentando interpretar acerca de lo ocurrido? Y allí la respuesta podría ser, está perdiendo el interés en mí. ¿Ven? Eso es una interpretación que está haciendo la persona de lo que el otro ni siquiera ni pendiente. Y vamos con la tercera pregunta, es la que tienes que tomar nota. ¿Qué estoy imaginando que podría ocurrir? Y lo que pasa por tu mente puede ser, seguramente me va a dejar. ¿Ven? Eso es una anticipación. Como en la primera pregunta vimos que es un hecho. Mi pareja no respondió durante 4 horas. En la segunda pregunta es una interpretación. Está perdiendo el interés en mí. Y en la tercera pregunta, ya allí entra la anticipación que es, seguramente me va a dejar. ¿Ven cómo se vuelve esto
tan complejo en la mente cuando resulta que simplemente fue un hecho y eso no quiere decir que todo lo que se interprete tiene que ser así. Cuando colocamos cada cosa en su lugar, la mente empieza a recuperar perspectiva, porque una de las características del bucle es que mezcla muchos hechos, interpretaciones, recuerdos o futuros imaginados, hasta convertirnos en una sola realidad emocional. Y entonces accionamos ante algo que quizás solamente existe en nuestra mente. Hay otra pregunta que te puedo dejar por acá que ayuda mucho en esos momentos. ¿Qué necesita mi atención ahora mismo? Mi pensamiento o mi vida. Pero eso te puede ayudar mucho a anclarte otra vez al presente. Porque mientras estás intentando resolver mentalmente una conversación que ocurrió ayer, quizá hay una taza de café enfriándose enfrente de ti. O hay alguien con quien estás hablando, pero ni te das cuenta ni le prestas atención. O quizá hay un trabajo que necesita tu presencia. Y también, lo más importante, puede haber un cuerpo que necesita descansar. Esa respiración esperando a ser escuchada en silencio. La vida no ocurre en el pensamiento, ocurre aquí, ahora, en este instante. Eso es importante traernos nuevamente al instante presente. Esto no significa ignorar nuestros procesos internos, no, no, no. Al contrario, significa aprender a entrar en ellos con conciencia y saber cuándo salir. En este caso, la introspección saludable tiene una respuesta de entrada y una puerta de salida. En cambio, el bucle no. Por eso, cuando sientas que llevas demasiado tiempo pensando lo mismo, también puedes hacer algo muy sencillo. Acá está otro ejercicio, puedes cambiar de canal, es decir, levantarte, caminar, respirar lentamente, mirar 5 cosas que estén frente de ti, darle un significado útil. O también puedes sentir el peso de tus pies sobre el suelo, llevar a las sensaciones del cuerpo, lavar tus manos con atención, escuchar los sonidos lejanos o de alrededor. ¿Ves? Son ejercicios sencillos que te anclan al presente. Y bueno, estas acciones no necesariamente van a eliminar mágicamente el problema, sino porque te van a ayudar a devolver tu atención al presente y a recordarte que la realidad es mucho más amplia de aquello que está solo ocurriendo dentro de tu cabeza. Desde una mirada transpersonal considero todavía algo que también es importante mirar. A veces no estamos llamados a encontrar otra respuesta, sino a solo dejar de hacernos la misma pregunta, ¿ok? Porque quizá llevamos años preguntándonos, ¿por qué me hicieron esto? ¿Por qué nunca me eligieron? ¿Por qué no fui suficiente? ¿Qué fue lo que hice mal? Y ahí estamos desde el victimismo. Ya quizá detrás de todas estas preguntas existe una parte de ti esperando finalmente sentirse en paz, más que aceptada por los demás, sino en paz contigo mismo, con tu propia conexión. Porque la paz no llega cuando conseguimos construir perfectamente el pasado en lo absoluto. Esta siempre va a llegar ahí, bueno, va a llegar, no, está en el momento presente, ahí en donde respiramos y donde nos mantenemos en ese estado de presencia. Comprender todo esto puede ayudarnos a liberar la confusión, aceptar que podemos liberarnos de la lucha entre la mente, los pensamientos, las situaciones y todos esos bucles mentales, y ambas cosas van a requerir presencia, que es de lo que les estoy hablando. Porque sí, sabemos que detrás de muchos pensamientos repetitivos puede haber una realidad o una necesidad, pero al mismo tiempo revisemos esas necesidades de sentir seguridad, reconocimiento, de cerrar algún proceso, de sentir amor, necesidad de pertenencia o también de control. Y cuando encontramos la necesidad podemos comenzar a comprender de una manera diferente. Y allí es una de las grandes formas de libertad interior. Dejar de pelear con nuestra mente y empezar a escuchar lo que intenta comunicarnos. Así que hoy te quiero invitar a observarte. No tenemos que estar en crisis obligatoriamente para decidir observarnos. Esto es un ejercicio constante, es un hábito, es calidad, estilo de vida. Aprender a observarnos, a conocernos. Porque cuando estamos en esos bucles, aquí te dejo otra pregunta. Fíjate, aquí hay varios ejercicios, solo es cuestión de que los lleves a la práctica. Preguntas sencillas, directas. ¿Esto me está llevando hacia una solución o me está llevando nuevamente al mismo lugar? Y ahí puedes ver la clave de que si esto es un bucle o realmente estás reflexionando sobre algo que sucedió. Bien. Y si esto te va a llevar a la acción concreta, haz la acción. Si no puedes hacer nada en ese momento, pues vuelve al presente. ¿Cómo? Respira, siente y observa. Y permite que la vida continúe mientras tú procesas aquello que necesitas comprender.
Porque, pues sí, la mente es una herramienta extraordinaria, pero no fue creada para convertirse en tu casa permanente. Hay una vida esperando más allá de tus pensamientos y volver a ella es una de las formas más profundas de volver a ti, conectar contigo, con la realidad, con el presente, con lo orgánico. Bien, este es un espacio que tengo toda la intención de siempre mantener abierto para mirar hacia adentro y también para que recuerdes algo esencial. La conciencia no consiste en pensar más sobre nuestra vida, sino realmente en sentirnos suficientes, presentes para comenzar a vivirla. Recuerda que suscribirse a mi canal, darle me gusta, compartir es gratuito y si tienes un comentario, con todo gusto te leo y conversamos por allí. Cuéntame si descifraste tu código de luz a través de esta información que hoy te comparto y bueno, pues nos escuchamos en la próxima semana, en un próximo episodio. Hasta pronto.